con lluvias abundantes en prácticamente todo el país, pero con mayor intensidad en la zona del Pacífico, en la zona central. Esto producto de precisamente de ese evento que estabas mencionando, la tormenta tropical Sara. Los ríos crecidos, los ríos sobrepasaron los niveles inclusive de algunas carreteras, de algunos puentes. Te puedo decir que en términos generales el país pasó la prueba, una prueba más. En el Realejo, por ejemplo, en Chinandega tuvimos la combinación de los fenómenos de lluvia, pero también el fenómeno de que las mareas fueron muy altas Sí. y provocaron anegamiento de una importante cantidad de casas, pero ningún daño humano. Nuestro buen gobierno ha trabajado para que las personas comprendan los eventos, sepan cómo es que producen o pueden producir daño, pero sobre todo cómo tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Redvolución y Molotov Digital. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Guillermo González, codirector de SINAPRED. Todos estamos familiarizados con lo que significa SINAPRED, pero hoy vamos a conocer un poco más profundo acerca del trabajo que se realiza. Un trabajo en el que todos somos o deberíamos de ser partícipes. Doctor, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Aquí vamos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Claro, para nosotros es un placer tenerlo porque, bueno, acabamos de pasar, ¿verdad?, por una situación específicamente en Honduras, pero que nos terminó afectando y quisiéramos conocer un poco acerca de cuáles son ese resumen de SINAPRED ya una vez finalizado este evento. Bien, pasamos casi 3 días a como se pronosticó, con lluvias abundantes en prácticamente todo el país, pero con mayor intensidad en la zona del Pacífico, en la zona central. Esto producto de precisamente de ese evento que estabas mencionando, la tormenta tropical Sara. Estos eventos provocan que por el lado del Pacífico, cuando no entran a Nicaragua, que por el lado del Pacífico entre mucha humedad y esa es la causa por la cual hay enormes cantidades de lluvia. Para darte una idea, cayeron en algunos lugares en estos 3, 4 días entre 250 y en algunos lugares hasta 300 milímetros de agua y eso es mucha agua, especialmente porque veníamos de 2 semanas que también tuvimos lluvia propia del periodo lluvioso y los suelos estaban saturados. Sin embargo, las advertencias, el informar a la población con anticipación, nuestro modelo de cómo enfrentamos estos eventos naturales, nos permitió, a pesar que vimos una cantidad de imágenes en las cuales los ríos crecidos, los ríos sobrepasaron los niveles inclusive de algunas carreteras, de algunos puentes, te puedo decir que en términos generales el país pasó la prueba, una prueba más. Pero fundamentalmente esto se puede entender por la forma en que el sistema funciona. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Nuestro modelo nace desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, en mucha articulación en los territorios. Cuando digo los territorios, me refiero a los barrios, las comunidades, los municipios, los departamentos, las regiones, hasta a nivel nacional. Entender SINAPRED es entender ese concepto. Y lo que tú decías es correcto. Cuando decimos SINAPRED somos todos, es porque nace el sistema desde la misma persona. Cuando decimos la misma persona es porque nuestro buen gobierno ha trabajado para que las personas comprendan los eventos, sepan cómo es que producen o pueden producir daño, pero sobre todo cómo tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Tenemos prácticamente 17 años de venir haciendo que nuestro sistema se vaya convirtiendo en un sistema sólido, consistente, en el cual hoy, desde los barrios, ¿verdad?, las personas cuando comenzaron a escuchar la semana pasada que comenzamos a hablar de la tormenta, ya sabían que tenían que desempolvar sus planes comunitarios, sus planes familiares, porque ahí arranca el sistema. Sí. Cuando en algunos momentos las cantidades de lluvia sobrepasaron las capacidades de los suelos, cuando las lluvias ya se convirtieron en aspectos que iban a provocar anegamientos de casas o que en algún momento inclusive obstaculizaron el tránsito natural, ya prácticamente nuestro sistema estaba trabajando. Te voy a poner algunos ejemplos. El río Chomogo, aquí en Rivas, y Rivas fue uno de los departamentos que fue bastante copiosa la lluvia.
llegó a niveles de 9 metros, Sí. casi rozando el puente. Muchos compañeros que viajaban pudieron observarlo y esa cantidad de agua afectó a una cantidad de compañeros y compañeras que viven en esa zona. Sin embargo, por nuestro esquema, el 100% de esa familia se sacó a tiempo a lugares de seguridad. Esto para darte un ejemplo de cómo funciona el sistema. Por ejemplo, aquí al lado de Tipitapa tenemos la represa de Las Canoas. La represa de Las Canoas recibe lluvia desde Matagalpa, en Ciudad Darío, recibe lluvia desde los municipios de Buaco, Santa Lucía, San José de los Remates, Buaco, a través del río Teustepe, y prácticamente se estuvo en vigilancia porque el crecimiento de la represa podía significar un peligro. Este sábado y este domingo, que fueron los momentos, yo diría, picos de la lluvia, prácticamente estaba todo el sistema. Y cuando digo todo el sistema, desde las comunidades, los líderes comunitarios, nuestros tendidos políticos, los compañeros del municipio de Tipitapa, de Teustepe, todos con la familia asegurando que estuvieran en lugares seguros para evitar cualquier situación que se presentara. Este esquema se repitió en prácticamente todo el país. En el Realejo, por ejemplo, en Chinandega, tuvimos la combinación de los fenómenos de lluvia, pero también el fenómeno de que las mareas fueron muy altas Sí. y provocaron anegamiento de una importante cantidad de casas, pero ningún daño humano. Es decir, te quiero ejemplificar con el mismo evento cómo funciona el sistema. Al frente de este sistema, lógicamente, está nuestro presidente, la compañera Rosario. Nosotros como codirección lo que hacemos es preparar las condiciones, los mecanismos, la organización, transmitir las alertas necesarias, estar atento en ese mecanismo de información de ida y vuelta, de abajo para arriba y de arriba para abajo, para que esto funcione como un relojito, ¿verdad? Sí. Lógicamente, las familias y las personas te pueden decir, pero fueron unas inundaciones terribles. Claro que sí, ya no podemos decir de que eso no ocurrió, pero ¿qué es lo importante? No se tuvo daño humano. Te puedo dar algunas cifras de cómo algunos impactos tuvieron en las familias. Por ejemplo, tuvimos alrededor de un poquito más de 1.600 casas anegadas. Anegamiento nosotros le decimos cuando sube dentro de las casas hasta 30, 35 centímetros de agua, y claro, ya cuando eso ocurre, lo más prudente es sacar a la familia. Tuvimos aproximadamente unas 18 casas con daños parciales, 4 con daños totales, ¿verdad? En fin, pero las familias fueron evacuadas con anticipación. Prácticamente se movilizó más de 4.500 personas hacia sitios de seguridad. Dentro de nuestro modelo, nosotros tenemos un esquema escalonado de cómo las personas y las familias van poniéndose en seguridad. Comenzamos con un esquema que le decimos Casa Solidaria. Eso es parte de un recurso de la comunidad que se ha entrenado a la población, a la familia, para que cuando haya estas situaciones, con anticipación, a esas casas se llevan los niños, las embarazadas, los ancianos, para ponerlos a resguardo. Esperamos que baje el agua, las familias regresan a su casita. En este esquema, prácticamente durante este evento, no tuvimos que utilizar los más de 3.400 albergues que tenemos a nivel nacional, sino que solo se utilizaron en lugares clave. Que se activaron además, doctor. Exacto, Estaban listos. Estaban listos para, Sí. para recibir a la gente, pero se utilizaron en lugares clave. Por ejemplo, en el Sauce, que hubo un deslizamiento, hay una familia, se fueron a una iglesia, entonces ahí estuvieron, protegidos. Sí. Igualmente en Ochomogo, una familia de una comunidad que se llama Barraza, se fueron hacia un lugar, hacia otra iglesia, y prácticamente eso permite que la gente esté en lugares seguros, bajo resguardo, esperando que las aguas vuelvan a sus niveles y retornar a su vida normal. Hoy, que por ejemplo ya el fenómeno prácticamente pasa a las estadísticas, tenemos lluvia, pero son las lluvias ya propias del periodo lluvioso. Tenemos un fenómeno, una vaguada que está metiendo un poco de agua, y a pesar de eso, seguimos con la vigilancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de los ríos, por ejemplo, el lago de Managua ha subido su nivel, y es lógico. Pero muchas de esas aguas van a ir cayendo poco a poco por la distancia de los ríos.
Entonces, ¿qué se mantiene en la vigilancia? De aquellos lugares que con mucha facilidad se inunda y que por el crecimiento de los niveles del lago puedan afectar a las poblaciones. No descuidamos a las poblaciones. Parte de la actuación del sistema es que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ahora también comienza a actuar, ¿verdad? ¿Comienza a actuar para qué? Para evitar que se nos vengan brotes de diarrea. Recordemos que en estas circunstancias se puede dar la leptospirosis, entonces ya el Ministerio de Salud está comenzando en esta etapa también a hacer su parte para que se siga protegiendo a la población. Igual el MTI, haciendo las evaluaciones de aquellos caminos que se vieron afectados, porque lógicamente por eso decimos nosotros, no podemos evitar la lluvia, no podemos evitar el daño material. Lo que hacemos en primer momento es evitar el daño humano. Ahora es la etapa de ver los caminos, ver cómo se rehabilitan, esperar que bajen agua en aquellos lugares y comenzar poco a poco a regresar a la vida normal. Yo creo que la fortaleza del sistema está precisamente en eso. Uno, el protagonismo de las personas, de la familia. Dos, que esté estructurado desde el barrio, desde la comunidad. Tres, de que está articulado en todos los ámbitos institucionales, comenzando con nuestros gobiernos locales, siguiendo por las instituciones que tienen representación, nuestras grandes instituciones como el Ejército, la Policía Nacional, el MINSA, el mismo Ministerio de Salud, de Educación, en fin, todos que se articulan también desde el territorio, pero que también desde el nivel municipal y departamental y nacional tienen los planes contingentes para actuar. Esto va cayendo como un engranaje, ¿verdad? Sí. En cada circunstancia. El mandato de nuestro presidente ha sido precisamente fortalecer este esquema. ¿Por qué? Porque ahora estuvimos hablando de lluvia, pero ya hemos tenido circunstancias en las cuales fenómenos meteorológicos se acompañan con la presencia, por ejemplo, de fenómenos sísmicos. Recordemos, por ejemplo, cuando tuvimos el huracán Otto, que entraba ya por el Caribe, que bordeó la frontera sur, y de repente tuvimos un fuerte temblor en el lado del Pacífico. Esa idea de tener un sistema descentralizado, capaz de estar cerca de la familia, de las comunidades, es la enorme fortaleza que tiene nuestro país ahora cuando enfrentamos estos fenómenos naturales, y por eso es que podemos hablar de que el sistema es consistente porque lo primero que garantiza es que no haya daño humano. Así es. Me gustaría preguntarle respecto a esto porque es muy importante no solamente para el evento que acaba de finalizar, sino para el futuro. Siempre se hace el llamado a la calma. Así es. Y esto es importante destacarlo porque, por ejemplo, hablemos de una situación de lluvia. Está lloviendo, no me veo afectado, pero sí está lloviendo mucho y de repente la gente, principalmente a través de noticias falsas o de especulación, empieza, y quizás por la memoria de años anteriores en los que se vieron afectados, empiezan a sentirse tensionadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el juego? ¿Cómo es que mantener la calma es tan importante en momentos como este, tanto para las personas que no están siendo afectadas como para los lugares que probablemente lo sean? Ese punto es relevante y entenderlo por qué insistimos en mantener la calma. Parte del funcionamiento de nuestro sistema es que nosotros no solo salimos a la hora de la emergencia, nosotros trabajamos los 365 días del año preparándonos para este evento que hoy tuvimos ahora en noviembre. Nosotros desde que comience el año comenzamos a elaborar, a actualizar los planes familiares, comunitarios, municipales, nacionales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la importancia de eso? Que ya de antemano, aunque tú no sepas exactamente cómo va a ser el comportamiento del evento, tú, por lo que decía, por la memoria histórica, por lo que nos ha pasado en el barrio, por lo que nos ha pasado en el municipio, tú preparas un plan de cómo actuaría si se presenta un determinado situación. Sí. Cuando decimos nosotros, guardemos la calma, significa, a ver, no nos pongamos nerviosas, tenemos un plan, desempolvémoslo, llevémoslo a la práctica con la familia, ¿verdad? Sabemos en ese plan qué puede ser los peligros, pero también en ese plan por dónde debemos evacuar para quitarnos de ese peligro. Entonces, guardar la calma significa
mantener un poco la cabeza fría para recordar todo lo que nos hemos preparado Sí. y actuar de esa manera. Las carreras no son, digamos, un buen consejero, sobre todo cuando hablamos de temblores, de terremotos. Lo mejor, igual, es la calma. Y algunos dicen, pero ¿cómo podés pensar en el terremoto? Pues claro, porque como hemos insistido, lo que mata no es el terremoto, Sí. es lo que cae. Entonces viene la pregunta, en mi casa, ¿qué podría caer? Ese es el ejercicio que la familia, si lo hace en el momento de, digamos que está todo tranquilo, para cuando se presenta el terremoto, la persona ya sabe, mira, no voy a estar en la calle debajo del poste de luz, Sí. porque me puede caer. Es un momento de que lo reflexionás antes que ocurra el evento para estar listo por dónde actuar. Por ejemplo, en la casa misma hay lugares que, si bien es cierto, pueden caer, pero también hay lugares seguros, donde están las columnas de la casa, por ejemplo, son lugares seguros. Sí. Ya no estar cerca de un ventanal que se puede reventar, no estar cerca de un cuadro que nos puede caer encima. Es decir, la calma comienza desde el momento en que comenzás a prepararte por si acaso se presenta el evento. Correcto. Bien, muy bien. Ahora, una pregunta importante, ¿verdad? Aquí es que ustedes, por ejemplo, han venido trabajando, capacitando y pensando en la creación de estos planes, incluso desde los colegios. Es decir, no solamente cuando decimos comunidades nos referimos para que ustedes se lo imaginen, y bueno, ustedes lo saben, de manera general a las viviendas que están en un barrio, a las viviendas que están en un sector. Incluso desde los colegios se han venido preparando este tipo de planes. Pero antes de llegar a este tema, doctor, quiero hacerle una pregunta concreta. Los sistemas de alerta temprana, ¿qué son en Nicaragua y cómo funcionan? Un sistema de alerta temprana es un mecanismo que tiene varios componentes que nos permite reaccionar adecuadamente ante un evento de esta naturaleza. Ejemplo, si sabemos que el río Chomogo tiene posibilidades de que crezca y ese crecimiento provoque una inundación y esa inundación afecte a la familia, la pregunta es cómo se le avisa a la familia para que, independientemente que crezca el río, Sí. ella sepa en qué momento ponerse a resguardo. Entonces, fíjate bien que ya mencioné los distintos elementos. Una forma de identificar la presencia del evento, su presencia en el momento de peligro, una forma de transmitir esa información a la familia, pero también tener listo qué hago cuando me pasen esa información. Y es lo que funcionó ahora. Comenzó a llover fuerte, digamos en Santa Teresa, en Carazo, los municipios que alimentan al Ochomogo. La información fluyó hasta la familia del río Chomogo. Primero para decirle, ya comenzó a llover Sí. la lluvia fuerte, pero eso se gradúa, ¿verdad? Se gradúa, hay técnicas de cómo hacerlo, y se les dice, miren, alisten sus motetitos. Sí. Ahora ya pasó al nivel amarillo, miren, ya vayan buscando cómo salir. Sí. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que lo hagan y que no haya daño humano. Te pongo otro ejemplo, el tsunami. El tsunami es un producto de un temblor que puede darse en el mar. Tenemos, cuando se produce en una magnitud tan fuerte, lo más que tenemos son 30 minutos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se le avisa a la población? Lo primero es detectarlo, y NITER lo detecta. Inclusive tenemos la experiencia que han habido terremotos fuertes, y el ejemplo fue el de 92, que muchas familias no lo sintió. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Se detecta técnicamente, se hacen sonar las sirenas. Las sirenas, la gente sabe que cuando suena significa que hay peligro, pero la gente sabe también que cuando suena la sirena, qué es lo que tiene que hacer, por qué ruta tiene que irse, hacia dónde debe irse. Ese es un sistema de alerta temprana. No esperar hasta que ocurra el impacto del fenómeno, sino anticiparse y estar a salvaguarda a la familia. Es lo que hemos venido haciendo. Sí. Nicaragua tiene sistemas de alerta para tsunami, Nicaragua tiene sistemas de alerta para inundaciones, que es lo que hemos estado experimentando en estos últimos años con gran intensidad. Estamos alerta temprana para una posible erupción volcánica. Y entonces existe el sistema
pero también existe el plan de cómo vas a actuar a la hora de que vas a reaccionar. Claro. Eso lo hemos venido trabajando y se trabaja, eso te lo quiero decir, no solo desde el punto de vista técnico e institucional, se trabaja con las comunidades. Se conoce exactamente cuáles son las comunidades que pueden verse afectados por un evento. El mejor ejemplo fue cuando se armó el esquema del sistema de alerta anti-tsunami. Son 87 comunidades expuestas, ¿verdad?, a la presencia de un fenómeno de ese evento, más de 125,000 familias que saben cómo deben reaccionar cuando esas sirenas funcionan. Doctor, saliéndome un poquito de la línea, la seriedad que amerita, ¿verdad? Este podcast, le quiero hacer una pregunta pues muy personal en este sentido. Normalmente, ¿los tsunamis solo se dan en el Pacífico o es posible que se den Es posible con menor intensidad que ocurran también en el Caribe. Sí. ¿Esto tiene que ver por la ubicación con las placas? Sí, exactamente. Ok. Y en la zona Siempre he tenido esa duda y quería también aprovechar. el anillo de fuego Sí. volcánico. Hay, digamos, condiciones geológicas, sismológicas que hacen que sea más frecuente en el Pacífico. Pero ojo, pueden ocurrir en el Caribe. Y con esto llevo a un aspecto que también es importante y aprovecho la oportunidad. Toda Nicaragua es sísmica. Sí. ¿Qué es la diferencia? Que los sismos en el Pacífico son más frecuentes y en general más fuertes. Pero eso no significa que en el Caribe no haya sismos. ¿Qué es lo que pasa? Dos aspectos importantísimos. Tenemos la mayor parte de concentración de la población en el Pacífico. Entonces aquí, por algún lado, alguien lo siente. Sí. En el Caribe hay un poco de menos población, está más dispersa, pero también, y eso para que lo conozca nuestra población, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Hoy tenemos vigilancia en todo el país. Antes era aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como no había vigilancia, uno sabía si había temblores en el Caribe. Sí. Hoy sí los detectamos. Y te quiero decir que no es tan poco frecuente como se pensaba. De hecho, poco a poco se han venido acostumbrando a que tener este tipo de información, pero sobre todo cómo actuar. Te pongo un ejemplo, en la zona del Triángulo Minero. Ahí se conjugan varios eventos, ¿verdad? Que hay un sismo, tiene otro grado de peligrosidad Sí. para los mineros que están bajo tierra. Entonces, la importancia que le hemos dado a que la población comprende estos fenómenos y que pueden existir, ha hecho que inclusive la gente ahora trabaja en las zonas mineras con una cierta precaución. Es un proceso, venimos trabajando intensamente sobre ese tema. Y eso que mencionaba, lo hemos hecho prioritariamente. Cómo desde muy pequeños los niños van comprendiendo el tema del riesgo, el tema de los peligros. Pero sobre todo, cómo actuar. Nosotros tenemos ya prácticamente más de casi 12, 13 años de que venimos haciendo en los colegios varias cosas que son importantes. Uno, que en el currículum académico Sí. se tocan los temas de los peligros y las amenazas. De 12 años ya tenemos toda una generación ahí. Así es, estamos Sí. creando una nueva generación de nicaragüenses que va a comprender mejor eso. Pero además, los planes de seguridad escolar. Todos los colegios de Nicaragua, públicos y privados, tienen planes de seguridad escolar. Pero algo muy importante, que esos planes se ponen en práctica con los ejercicios, que es la misma lógica que hacemos a nivel nacional. Es decir, ¿para qué hacemos planes familiares? ¿Para qué hacemos planes comunitarios? ¿Para qué hacemos planes contingentes? Precisamente para poder protegernos. Ahora, la distancia en saber protegernos y tener el plan tiene un nombre, los ejercicios. Sí. Ya, porque lo que se pone en práctica en el ejercicio es el plan. Entonces la gente, por eso ahora cuando le decimos con calma, es porque varias veces en el año va repitiendo lo que hay que hacer para determinados eventos. Y nuestro presidente, y eso ha sido sabio, pues, ¿verdad? En el sentido, no, a ver, mantengamos el enfoque multiamenaza en Nicaragua, porque aquí tenemos de todo, ¿verdad? Volcanes, tsunami, deslizamientos, lluvias intensas, huracanes. Yo a veces bromeo diciendo que solo nos falta que caiga nieve en gran cantidad, ¿verdad? Y ojo, no nos asustemos si algún día ocurre. Sí. Entonces hay que estar preparados, pero además de aquellos eventos que son propios del desarrollo humano. A ver, Nicaragua hoy es otra Nicaragua. Por aquí circulan muchos furgones con combustible o con materiales químicos que atraviesan toda la región centroamericana.
nosotros nos preparamos para esa situación. Te menciono algo que a veces la población no sabe. ¿De dónde llega el petróleo a la gasolinera? Sí. Eso no cae del cielo. Sí. Se desembarca allá en Puerto Sandino, hay un oleoducto que viene hasta la refinería, aquí se hace la distribución, pero hay que cuidar ese oleoducto, Así es. porque eso nos da enormes ventajas, pero tiene sus riesgos. Sí. Entonces, esos son aspectos que hemos venido también trabajando. Por ejemplo, el comercio es muy importante. A ver, el mercado oriental lo vamos a ver en diciembre, ¿verdad? Eso, cómo se va a mover la economía en diciembre. Y ahorita ahí viene la aguinaldo. Pero hay su riesgo, Sí, hay su riesgo, claro. ¿verdad? Es muy rico que a la par que compramos los zapatos, compramos los vestidos, también nos comemos un bajo sabroso. Pero ese bajo sabroso está cerca de donde tenés materiales que pueden ser peligrosos. Sí. Si te has fijado, el último incendio serio, grande que tuvimos fue en el 2008. Inclusive el comandante estuvo ahí muy próximo y a raíz de eso fue que comenzó a trabajarse en el mercado oriental. Ahí existen brigadas contra incendios, ahí existe todo un proceso de señalización. En todos los ejercicios ahí se hace unas prácticas para que los comerciantes, los visitantes, todo el mundo sepa cómo debemos actuar a la hora de una situación. Sí. Si a esto le sumamos que los bomberos están frecuentemente revisando los sistemas eléctricos, que los bomberos están revisando los extintores, que Enacal está con frecuencia viendo cómo está la presión del agua para poder responder, que ahora tenemos en todo el país y en todos los municipios bomberos unidos, porque esa ha sido una de las estrategias que ha venido desarrollando nuestro gobierno, pues lógicamente vamos creando las capacidades necesarias para poder enfrentar. Sin embargo, nuestro sistema apuesta mucho a una palabra que es importantísima, prevención. Claro. El mejor incendio es el que no se produce. O mejor dicho, a ver, mal dicho, el mejor control de incendio es evitar que se produzca, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, igual, si nos preparamos bien, vamos a saber responder y eso también es el otro elemento de la estrategia. Quiero decirte que Nicaragua hoy dejó aquel viejo esquema de salir en carrera a la hora de las cosas. Por eso hay que entender que el sistema todo el tiempo está activo, porque cuando no tenemos un evento, nos estamos preparando para las circunstancias. Y cuando decimos nos estamos preparando, es preparando a la población, es preparando a las instituciones, es preparando, mejorando los mecanismos de cómo informar mejor a la gente. Y ya ves, esta es una oportunidad que nos permite también preparar mejor a toda la audiencia de este programa. Doctor, no tenemos más tiempo, pero me gustaría preguntar qué significan las alertas. Bueno, las alertas son una vez que se identifica un evento, una vez que se hace una evaluación de cuál puede ser su tendencia, ¿verdad? Significa el rango a través del cual va a ser la respuesta. Por ejemplo, la alerta verde en general lo que significa es, ojo, vamos a tener próximamente un evento, entonces estemos alerta, estemos atentos, estemos escuchando las informaciones. Alerta amarilla ya significa, no, ya pongamos las mochilas a la par de nosotros, ya las instituciones tienen que tener listos los vehículos por cualquier situación que haya que salir, ¿verdad? Y cuando ya se dice alerta roja, es cuando ya se da la orden para que todo lo que significa acciones de salvamento y rescate, etcétera, se pongan en práctica. Te lo pongo con un ejemplo. Ahora recientemente llegamos a la alerta amarilla. A ver, la evaluación nos indicaba que podía haber lugares en los cuales había que responder con todas las de ley, ¿verdad? Y cuando decimos con todas las de ley, porque nuestro sistema es escalonado. Primero responde todo el engranaje del barrio, todo el engranaje de la comunidad. Luego lo apoya y lo fortalece todo el engranaje municipal. Y así se va poco a poco hasta el nivel nacional. Las alertas lo que nos va diciendo es ese mecanismo de cómo ir respondiendo de acuerdo a las circunstancias. Sobre todo por un aspecto. Nosotros tenemos que actuar con mucha madurez, con mucha seriedad, ¿verdad? Pero también previendo que puedan darse distintas situaciones al mismo tiempo. Doctor, la invitación para el próximo ejercicio multiamenaza. Bueno, esperamos que para el 19 de diciembre, ¿verdad? Que ya ahora que estamos calentando motores, vayamos con todo el entusiasmo, ¿verdad?
Diciembre es un mes en el cual hay mucha movilización familiar, comunitaria, social, mucha congregación en todos los lugares, por cuestiones religiosas, por cuestiones comerciales, y eso implica que si recordamos que en fechas como esta tuvimos el terremoto de Managua, entonces debemos estar muy bien preparados para esos aspectos. El énfasis que vamos a hacer en este ejercicio es ese tipo de eventos de aparición brusca. Sí. El ejemplo del terremoto, el ejemplo aquellos incendios de gran magnitud, y por eso vamos a hacer inclusive una serie de escenarios que van a ser un poco más urbanos que lo que estamos, digamos, pasando recientemente, como el de la lluvia y las inundaciones. Cómo no. Muchas gracias por haber estado con nosotros, el doctor Guillermo González, codirector de SINAPRED, con un tema tan importante para todas las familias nicaragüenses. Nicaragua, ¿verdad?, se ha convertido, de hecho, doctor, usted lo confirmará también, en un ejemplo para la región, ¿verdad?, en este tema. Creo que es muy importante este trabajo. Felicidades y muchas gracias por haber estado con nosotros. Esté pendiente porque la próxima semana traemos un tema nuevo para seguir hablando con ustedes a través de este podcast.